En los anales del mayor pecado cometido por el emblemático rey de Israel, una figura central surge: Betsabé. Ella, la esposa de David y madre del próspero rey Salomón, encarna un relato entrelazado con la caída de un hombre al que la Biblia describía como uno que seguía el corazón de Dios. En medio de esta trama, un pecado aparentemente impune se oculta a los ojos humanos, pero no a los divinos. La vida de Betsabé, antes y después de su papel central en esta historia, revela complejidades y matices profundos. Era la hija de Eliam, uno de los mejores guerreros del rey David, nieta de Aitofel, uno de sus consejeros más cercanos, y su nombre, hija del juramento o séptima hija, insinúa ciertas raíces significativas. Betsabé era una mujer hermosa, que estaba casada con Urías, un soldado del ejército del rey David. La trama se desarrolla en medio de un conflicto bélico, mientras David, un rey guerrero, permanece en su palacio. Allí, desde su posición elevada, observa a Betsabé en su ritual de purificación, bañándose y se enamoró de ella. Esta observación desencadena un deseo que David no puede resistir. Aunque Betsabé se encuentra casada con Urías, David no se detiene ante los límites morales y seduce a Betsabé, consumando el adulterio. La historia toma giros aún más oscuros cuando Betsabé queda embarazada y David, en un intento por encubrir su pecado, trata de hacer que Urías crea que el hijo es suyo. Las artimañas de David, que incluyen la intoxicación y finalmente la muerte de Urías en el campo de batalla, reflejan una manipulación brutal de los acontecimientos. Esta historia es un entramado de poder, deseo, manipulación y pecado. El profeta Natán se convierte en el portador del juicio divino. Dios envió al profeta Natán a David para decirle que su hijo con Betsabé moriría. El hijo murió, pero David y Betsabé tuvieron más hijos, incluyendo a Salomón, quien más tarde se convirtió en rey. En medio de la narración, la pregunta crucial emerge: ¿qué papel juega Betsabé en esta tragedia? ¿Es víctima o verdugo? Si has llegado hasta este punto del video, déjanos saber tu opinión en los comentarios. A lo largo de la historia, las interpretaciones varían. Algunos sugieren que Betsabé fue imprudente al lavarse donde podía ser vista desde el palacio, pero esta teoría carece de apoyo bíblico sólido. Otros incluso insinúan que ella sedujo deliberadamente a David, lo cual también carece de sustento en el texto. Sin embargo, una lectura profunda y contextual de la historia revela que Betsabé fue una víctima de la posición de poder y autoridad de David. Él, como líder, usó su posición para coaccionarla y apropiarse de lo que no le correspondía. La narración deja en claro que Betsabé fue objeto de la falta de escrúpulos de David, y no alguien que trazó maliciosamente un plan de seducción. La Biblia no condena a Betsabé por su relación con David, sino que señala la responsabilidad de David por violar la ley divina y tomar lo que no le pertenecía. Betsabé, finalmente, se convierte en la madre de Salomón, quien se erige como uno de los más ilustres reyes de Israel. Su inclusión en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento resalta la capacidad de Dios para redimir incluso los eventos más oscuros de la historia humana. La historia de Betsabé nos recuerda que, en medio de las luchas y debilidades, la gracia divina prevalece. La lección que se extrae de su relato es que todos somos susceptibles a las tentaciones y caídas, pero la sinceridad del arrepentimiento y la misericordia de Dios pueden transformar los errores en oportunidades de crecimiento espiritual. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el deseo y la moralidad. Nos recuerda que incluso los líderes piadosos pueden caer en tentación y pecado,
y que todos somos vulnerables sin la gracia divina. A través de Betsabé, vemos que la historia bíblica no es una narrativa de héroes perfectos, sino una crónica de la complejidad humana y la redención divina. La historia de Betsabé también destaca la importancia del arrepentimiento y la humildad. A pesar de la gravedad de su pecado, David reconoció su transgresión y buscó la misericordia de Dios. El Salmo 51, compuesto por David en este contexto, refleja su profundo pesar y su súplica por el perdón divino. A través de su arrepentimiento genuino, David nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la reconciliación con Dios es posible. La historia de Betsabé y David también subraya la realidad de las consecuencias. Aunque David fue perdonado por Dios, las secuelas de su pecado no se borraron. La muerte del hijo concebido en adulterio y las tensiones familiares posteriores son evidencia de que las acciones tienen ramificaciones duraderas. Esto nos recuerda que nuestras decisiones, incluso las más secretas, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en la de aquellos a nuestro alrededor. Además, la historia de Betsabé nos invita a considerar la justicia de Dios en medio de las complejidades humanas. Aunque la Biblia no condena directamente a Betsabé, su papel como víctima nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios ve y juzga nuestras acciones. La historia de Betsabé demuestra que Dios es el juez final y que su perspectiva es más profunda y comprensiva que la nuestra. En última instancia, la historia de Betsabé es un recordatorio de que nadie está exento de tentación y pecado. Los personajes bíblicos, incluso aquellos que se consideran modelos a seguir, enfrentaron luchas internas y cometieron errores. Sin embargo, también nos muestra que la gracia de Dios es capaz de redimir incluso las situaciones más difíciles y restaurar lo que se ha roto. Al explorar la vida de Betsabé, no solo nos sumergimos en la complejidad de la historia bíblica, sino que también examinamos nuestra propia condición humana. Nos enfrentamos a preguntas sobre la moralidad, la responsabilidad y la búsqueda de la gracia divina en medio de nuestras debilidades. La historia de Betsabé nos inspira a buscar la verdad, la redención y la transformación en nuestras propias vidas y a recordar que la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con corazones sinceros. Si te interesa explorar más sobre el papel de Betsabé en la historia de David y su implicación en el plan divino, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos sobre esta historia tan rica y significativa. Que Dios te bendiga.